espera que te espera y nada que llega? Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal, el episodio 100. Yo todavía no me puedo creer que finalmente llegamos a esta meta que al principio se sentía tan lejana, se sentía como, ay, qué bonito sería poder llegar a 100 episodios. Y señores, aquí estamos, por eso nos pusimos nuestro signature color, por eso nos arreglamos un poco, por eso tenemos nuestro traguito en mano, porque hoy vamos a brindar, hoy vamos a celebrar, pero sí también hoy vamos a estar hablando un poco de justamente lo que he aprendido en el camino de casi 2 años de tener este espacio semanalmente sin falta todos los miércoles, de traerles diferentes temas, de traerles diferentes invitados y de ver la evolución que ha tenido este podcast, de ver la evolución en cuanto a el formato, en cuanto a la duración de cada episodio, en cuanto a tantas cosas que quizás no todas se vean o se escuchen cada episodio con el que ustedes interactúan, escuchan, ven, les llega, pero obviamente quienes estamos, o bueno, quien está detrás de todo esto, que es mi persona, sabe lo que ha sido el camino recorrido desde el primer episodio que salió el 2 de febrero del 2022 hasta el episodio 100, que se está grabando en un día muy especial. Hoy es Navidad y que va a salir el 27 de diciembre del 2023. Aparte de que es el episodio número 100, es el último episodio del 2023, el último miércoles de este año, y siento que tiene un significado muy bonito de ese cierre de ciclo o de llegar a una meta significativa, y también todo lo que viene después, todo lo que vamos a seguir creando, todo lo que vamos a seguir mostrando y todo lo que va a continuar siendo y evolucionando para ser este espacio. Así que primero que nada agradecer a todos y cada uno de ustedes que semana a semana comparten este espacio conmigo, han escuchado los episodios, han visto, todos aquellos que han empezado a hacer en video desde hace ya unos cuantos meses, que me dan su feedback, que me cuentan cómo los ayudó un episodio en particular, todas aquellas personas que también han pasado por este espacio como invitados de lujo, queridos amigos, personas expertas en diferentes temas como la creatividad, como el diseño humano, como la productividad consciente, como las redes sociales, la manifestación, yoga, meditación, tantas cosas, y es algo que de verdad estoy muy, muy, muy feliz y muy agradecida. Así que esa sería la primera parte de este espacio, es el agradecimiento por poder estar aquí, el agradecimiento de poder traerles semana a semana episodios, el agradecimiento de poder llegar a esta meta tan importante. Y también quería aprovechar este espacio y este episodio en particular porque en lo que ha sido el camino recorrido en estas 100 semanas, 100 episodios, he tenido la oportunidad de hablar con diferentes personas que escuchan los episodios, que han visto los episodios o que han estado como invitados en el podcast, que me han llegado a contar de su deseo de tener un podcast propio o revivir uno que quizás empezaron y lo hicieron por un tiempo y después el proyecto murió o se puso en pausa o quizás ya no había tanta temática o no había tiempo, en fin. Y siento que es el momento y el lugar ideal para justamente poder hablar un poco de esas recomendaciones, esas señales que yo he recopilado, que yo he vivido, que yo he experimentado, que yo he aprendido y que ahora quiero compartirles a ustedes para que también sean parte de los espacios de podcast en lugar de ustedes querer tener uno propio. Quizás todavía están en esa fase de decidir cuál va a ser la temática, cuál va a ser el nombre, cuál va a ser el formato, cada cuánto van a salir los episodios, o quizás por otro lado llegaron a tener un podcast en algún punto y dejaron de conectar con la temática o ya no sabían cómo seguirlo evolucionando, o quizás eres una persona de que no te habías hecho la pregunta o no habías pensado en tener uno propio, pero quizás con todo este boom que han tenido los podcasts en los últimos años, has empezado a pensar,
¿Y qué tal si yo tuviera un espacio así? ¿De qué hablaría? ¿Cómo lo llevaría a cabo? ¿Cómo ejecutaría estas ideas? Así que más o menos de esto va a ir este episodio de hoy, así que bienvenidos. Y adentrándonos ya en el tema de las lecciones, las señales que me ha dejado el llegar al episodio 100 del podcast. La tenía como en un orden distinto, pero es la que me está viniendo en este momento y les quiero contar, sincerándome mucho con ustedes. Debo admitir que le estaba dando muchas vueltas por las últimas semanas, incluso el último par de meses, de cómo va a ser la estructura, la temática, cómo se va a ver este episodio 100, porque es un big deal, es una gran meta, es literalmente 100 semanas de 100 temáticas diferentes, de 100 conceptos, de 100 audios, de 100 estructuras, de muchísimas cosas. Y se me ocurrieron las mil y una en ¿será que hago algo como en vivo, presencial, con público? ¿Será que hago algo en un estudio súper producido? ¿Será que contrato a alguien para hacer como una videografía más cool? Todo este tipo de cosas, e incluso hasta hace unos minutos cuando decido, ok, este es el momento para ponerme a grabar este episodio, tomé una pausa intencional y me puse a pensar en el hecho de cómo nace la idea del podcast y cómo desde siempre tuve la visión de cómo lo quería llevar y cómo quería que se sintiera. Y siempre quise que fuera un espacio principalmente para mí, para mi confort, para mi desahogo, para mi elaboración y desarrollo de estructura de ideas, y quería que se sintiera muy alineado a mí. Y a pesar de que, sí, no les voy a negar de que en este momento tener este episodio 100 en algo súper producido, con estudio, con público, se hubiera visto increíble. Siento que el continuar llevando la temática que llevo desde hace algunos meses de estoy grabando desde la comodidad de mi hogar, en el spot donde tradicionalmente lo hago, que es en mi escritorio, con la luz natural de fondo porque así me gusta grabar, arreglándome de cierta manera porque es un episodio especial, utilizando los colores que me representan y que representa a mi marca, y de una forma un poco más orgánica. Siento que es la mejor forma de poder llevarles a cabo este episodio. Adicionalmente también, como les aviso, es el hecho de que les estoy grabando un 25 de diciembre, les estoy grabando plenamente en Navidad. Se hubiera complicado un poco el tema de rentar un espacio y tener un equipo de personas para poder llevarlo a cabo, pero siento que esto se alinea con lo que es el podcast y lo que siempre ha sido el podcast. Y por ello quiero compartirles como primera señal o primera lección que me queda de estos 100 episodios que ya llevamos a cabo y que para el momento que vean esto han sido publicados, es el soltar el perfeccionismo. Y cuando hago la comparación del día 1 al día 100 de este podcast, puedo ver cómo eso ha ido cambiando, a pesar de que, como les digo, todavía existen ciertos momentos de es que siento que no está suficientemente perfecto, es que siento que debería editarlo más, o siento que debería ponerle más producción, o esto, lo otro. Pero para mí ha sido también el proceso como persona y como creativo de soltar un poco el control y de soltar un poco la perfección. Y les comento esto y siento que parte de la conversación en este episodio va a ser un poquito como de behind the scenes o cositas que quizás no todo el mundo sabe de este podcast en particular. Pero cuando yo empecé a grabar los episodios, ya después que tenía estructurada la idea, el concepto, el título, la fecha de lanzamiento y todo, yo estaba muy arraigada al tema de que todo tenía que salir perfectamente. Incluso muchos de los primeros episodios que se publicaron del podcast llegaron directamente de un script, de un diálogo. Y sí, obviamente cada una de esas palabras y de esas temáticas venían de mí, pero era algo como muy perfecto o intento de perfecto. ¿En qué sentido? En que literalmente yo, antes de hacerlo video, que era lo que me facilitaba porque ustedes no veían como mis gesticulaciones o el hecho de que literalmente estoy leyendo una pantalla, pero cuando era solamente audio, yo ponía la laptop enfrente de mí
de un lado de la pantalla tenía la plataforma para grabar el audio, que hasta hace unos meses era Audacity, para aquellas personas que estén interesadas en estos tips y que quizás por los momentos o en general estén buscando hacer o crear un podcast que sea solo audio y no estén buscando lo que es video. Les recomiendo Audacity. Es una aplicación que pueden descargar, literalmente googlean Audacity, la descargan, es totalmente gratuita, es bastante user friendly y con saber como lo básico de el botón para grabar, play, stop y quizás 1 o 2 funciones de edición de sonido van a estar más que bien para empezar. Pero para mí era eso de que yo no quería tener pausas extrañas, yo quería que se entendiera perfectamente el concepto, entonces literal tenía la aplicación de un lado de la pantalla y del otro lado de la pantalla tenía el script, tenía el diálogo tipo palabra a palabra, pero como les digo, por el hecho de que en ese momento el formato no era video, era mucho más sencillo el yo poder leer y que aún así se escuchara natural y que no se escuchara de que les estoy leyendo un texto aquí, como nada en ese sentido. Entonces fue una de las cosas que yo llevaba a cabo al principio como manera de perfección. Otra cosa también era que, y la mayor parte del tiempo he grabado en este mismo espacio, en esta misma esquina de la casa, y yo vivo muy cerca de un aeropuerto, entonces cada 5 minutos fácilmente les puedo decir que se escucha pasar por acá un avión. De hecho, si se van a varios de los episodios anteriores o incluso de los más recientes, pueden llegar a escuchar alguno en el fondo y para mí eso me hacía demasiado ruido, valga la redundancia. Entonces yo era de la que estaba grabando y debo admitir que lo hice en un pedacito anterior en este mismo episodio en donde ya yo voy escuchando que se acerca el avión, yo le pongo pausa, espero que pase para que no se grabe ese sonido, ese ruido de fondo y después continúo la idea. Pero eso también implica diferentes cortes, diferentes ediciones, pero era mucho por eso del perfeccionismo de no quiero que tenga ningún ruido de fondo, quiero que todo sea perfecto, que no se escuche ninguna interrupción. Incluso allí fue donde empecé a indagar un poquito en cómo edito el background noise, cómo evito o cómo edito lo que es cualquier ruido de fondo, cualquier detallito, cómo le acomodo aquí y allá. Y sí logré llevarlo a cabo, pero cuando yo comparo esos días con los más actuales en cuanto a el proceso de grabar los episodios, ahorita se siente mucho más ligero, se siente mucho más placentero, literalmente me lo disfruto. En aquel momento llegaba a sentirse un poco trabajoso porque era tengo que pausar cada 5 minutos para que no se escuche el ruido de fondo y tengo que después hacer las ediciones y tengo que subirle este volumen aquí, acomodarle esto acá. Entonces un proceso de un episodio regular que actualmente me puede tomar quizás unos 30-35 minutos de lo que es grabación y ya después la edición es solamente pegar los 4 o 5 clips que me tome un episodio, montarlo y ya. Antes me podía tomar mínimo 1 hora solamente el proceso de grabación, por esto que les digo de que estaba constantemente pausar, darle play, que no se escuche esto, que no se escuche lo otro y llegaba a ser un poco pesado, llegaba a ser un poco trabajoso y no me lo disfrutaba tanto como actualmente lo hago. Entonces, este primer punto, esta primera señal y primera recomendación que yo les doy, sea de que estén a punto de empezar el podcast o incluso ya tengan un podcast desde hace un tiempo, es soltar un poco la perfección. Una cosa es que no estén grabando, y también lo he llegado a hacer, en espacios muy ruidosos, que tomen ciertas precauciones. Por ejemplo, en mi caso, yo suelo grabar cuando no hay nadie en casa para evitar ruidos de fondo, pero otra es ser tan perfeccionista que literal no se puede escuchar ni el leve movimiento de la mesa, o si de repente voy a tomar agua o lo que sea. Es como, permítete fluir. Permítete que sea como tener una conversación con un amigo. Normalmente, si tú haces una pausa para tomar agua o para rascarte la nariz o para lo que sea, no es algo que interrumpa la conversación sigue y eso es parte de esa conversación. Entonces, el imaginarlo de cierta forma así, obviamente si es algo que se escapa de lo tradicional en cuanto a ruido de fondo, si de repente es como que mira, estoy estornudando o me estoy ahogando, que también me ha pasado en ciertos episodios y le quieres poner pausa, ok, pero que no sea tan trabajoso y que no se sienta tan producido, que sea más ligero, que sea más orgánico y sí,
que tenga ciertos ruidos de fondo porque esa es la realidad. Al menos así lo llevo yo. Así que primera recomendación o señal que les dejo de este episodio 100 es soltar un poco la perfección, soltar un poco el control y dejar que los episodios se sientan más orgánicos. Levemente o anteriormente llegué a mencionar un poquito de lo que sería el segundo punto y es este aspecto de disfrutarte el proceso, y con esto yo lo combino con el ir desarrollando la paciencia. Con esto me refiero, y estoy seguro de que muchos se pueden identificar con esto, independientemente en el concepto podcast o no, lo podemos llevar a cualquier otra cosa en la que vengas trabajando desde hace un tiempo. Vamos a decir tu crecimiento en redes sociales, vamos a decir tu negocio, servicio o lo que sea que estés poniendo allá afuera para un público y para una comunidad. Es la importancia de disfrutarnos el proceso y entender que los resultados no vienen de la noche a la mañana. E incluso en este momento en que yo les estoy grabando el episodio 100, les puedo decir de que no estoy totalmente en el punto en el que quiero con este podcast. Todavía me faltan ciertos objetivos por cumplir. Todavía hay ciertos invitados que quiero que vengan a este espacio. Todavía hay muchas cosas que quiero alcanzar con esta plataforma. Pero aún así me permito disfrutarme lo que ha sido este proceso, disfrutarme lo que ha sido llegar al episodio 20, al 50, al 75, al 100 el día de hoy. Y en ese proceso de disfrute, en ese proceso de realmente enamorarte del proceso, valga la redundancia, y que realmente sea algo que, al menos en mi caso, semana a semana yo anhelo este espacio y este momento de vamos a grabar el tema de la semana, vamos a hablar de este punto en particular, vamos a hablar de esta experiencia que viví recientemente, vamos a hablar de esta conversación que tuve hace unos días o la temática que sea, pero es algo de que yo realmente me disfruto el proceso. Para mí, y ya yo eso se los he comentado en episodios anteriores, es casi como una terapia secundaria. Es como, ok, yo tengo mi terapeuta, yo hago journaling, yo utilizo todas estas otras herramientas, pero para mí el podcast termina siendo como este espacio de integrar todo lo que sale de mis terapias, de mis sesiones de journaling, de conversaciones con amigos, de conversaciones profundas con personas en mi entorno, de alguna vivencia, alguna experiencia, de tantas cosas, y no sentirme limitada por solamente tengo 2 páginas de journal para escribirlo, o solamente tengo 15 segundos para contarlo en un TikTok, o solamente es como no siento esa limitación. Me gusta tener esa libertad de poder expresar todo ello de una forma que para mí tiene sentido, y no solo el hecho de que tiene sentido para mí, no solo el hecho de que estoy estructurando como todas esas ideas y todos esos pensamientos en mi cabeza, pero a su vez termina siendo una herramienta o un espacio de valor para otras personas, porque mucho de lo que yo les comparto aquí no solamente queda en esto que me viví, o esto que hablé, o esto que experimenté, sino que sé que de todas ellas trato de sacar alguna lección, trato de sacar algún contenido de valor, trato de sacar algo que yo sienta que a mí me ayudó y por ende pudiera ayudar a otras personas. Entonces se termina volviendo este espacio tan bonito y tan enriquecedor y tan valioso, no solo para mí, sino para todas aquellas personas que escuchen y que vean los episodios. Y con todo esto, lo que quiero decirles es que esa parte del disfrute para mí es esencial, porque es lo que me permite seguir siendo constante, y ya vamos a hablar de la constancia, que obviamente es un punto muy importante. Es lo que me permite venir acá semanalmente, el tomarme el tiempo de estructurar estas ideas, el tomarme el tiempo de grabar estos episodios, de editarlos, de publicarlos, de promocionarlos, de hablar de ellos. Si no tuviera ese aspecto de disfrute, si esto fuera algo de que ya netamente se volvió trabajo, algo laboral, algo como que esto es una pieza de mi negocio y ya está, estoy segura de que yo hubiera tirado la toalla. Estoy segura de que yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto no es para mí, o ya me cansé, o ya me aburrí, o por ahí le cambio el formato a, mira, en vez de que sea todas las semanas, esto va a salir una vez al mes. Y en vez de que yo me pueda explayar y extender acá 25 o 30 minutos a la semana, esto va a durar, que sí, 5 minutos. Que de hecho así eran los primeros episodios y también ya vamos a hablar de eso. Pero como les digo, es el permitirnos disfrutar de ello. Y si en este punto
sea, como les digo, que ya empezaste el podcast o cualquier otro proyecto que ya hayas empezado y sientes que no lo estás disfrutando realmente, sientes que se está volviendo demasiado trabajoso o sencillamente ya es casi como una obligación de tengo que sentarme a grabar este podcast porque ya viene el miércoles y tengo que sacar un episodio, tengo que ponerme a estructurar estas piezas de contenido porque normalmente yo publico tantos videos a la semana o lo que sea. Si tú sientes que no hay nada que realmente te esté permitiendo gozar o disfrutar de ello, plantéate una pausa intencional y plantéate preguntas que te hagan llegar al ¿qué es lo que hace que no me lo esté disfrutando? ¿Hay algo que me está faltando aquí? ¿Hay algo con lo que no estoy conectando? Y puede que alguna de esas respuestas sean ya esto no me llama, ya esto no me gusta, ya esto es algo con lo que no conecto y es totalmente válido. Por allí no es que no te guste, sino que sencillamente te has desviado un poco del camino, te has desviado un poco de cuál era tu objetivo inicial al empezar ese proyecto, al empezar ese emprendimiento, al empezar ese podcast. Y el hacernos estas preguntas desde la falta de disfrute es lo que nos permite llegar a esas respuestas. Entonces, de nuevo, con todo esto lo que quiero es decirles que para mí, en mi opinión, siempre debe haber algún aspecto de disfrute en todas las cosas que hagamos. Así se sientan repetitivas, así se sientan un poco monótonas, así se sientan a veces, sí, un poco trabajosas o hasta un poco aburridas. Pero siento que siempre debe haber ese recordarme por qué yo empecé a hacer esto. Recordarme qué era lo que me llamaba, qué es esa chispa o esa magia que enciende en mí y que me hace querer volver semana a semana. Y en ese proceso de disfrute, también recordarnos el aspecto muy importante de la paciencia. Tengan esos objetivos claros de a dónde quieren llegar, de cuáles son las metas que quieren cumplir. Por ejemplo, para mí, yo, a pesar de verlo muy distante, sí quería poder decir, tengo 100 episodios de un podcast y logré llegar a ello con mucha paciencia, con mucha constancia, pero también con mucho disfrute en el proceso y no viéndolo como que, bueno, ya llegué al 100, hasta aquí se acabó. Es no, ahora vamos por el 200, después vamos por el 500, vamos a seguirnos planteando objetivos, vamos a seguir pensando en quiénes quiero traer para este podcast, vamos a seguir pensando en cómo puedo continuar elevando los temas, los conceptos, todo lo que hablemos acá. Entonces, el recordarnos de nuevo, siempre debe haber un aspecto de disfrute en todo aquello que estemos elaborando, en todo aquello que estemos creando, en todo aquello que estemos sacando públicamente. Y recordar que no es lo mismo el día 1 que el día 50 ni que el día 100. Hay que ser pacientes y la paciencia es algo que no llega y ya, se va desarrollando en el camino. Y siento que una de las cosas que nos permite llegar a ser más pacientes es justamente el disfrutar cada uno de los pasos, cada una de las acciones, vamos a decir en este caso cada uno de los episodios que salen y entender el valor y entender y verlo como estas diferentes piezas que van construyendo la estructura que es ese proyecto, ese servicio, eso que estamos sacando al público, eso que estamos sacando allá afuera. Y como ya les mencioné anteriormente, la constancia ha sido clave. Siento que es como la recomendación o la señal más evidente, porque obviamente para llegar a 100 piezas de contenido de lo que sea, o 100 lo que sea, por 100 semanas, se dice muy fácil, pero de nuevo, aun cuando yo me disfruto el proceso y es algo que amo hacer y quiero continuar haciendo por todos los años que me sea posible, hay que entender que la constancia es clave. Hay que entender que uno tiene que estar realmente comprometido con eso que tú mismo estás decidiendo hacer, porque de nuevo, para mí el podcast no fue algo de que yo me sentí obligada a hacer, fue algo que me sentí llamada a hacer, porque empecé a descubrir podcasts que hasta el día de hoy todavía escucho, consumo, me encantan, me enseñan y me dejan mucho valor y mucha información importante, inspiración y más. Y eventualmente llegué al punto en que dije, ¿sabes qué? Yo también lo quiero hacer por y para mí, y voy a buscar una temática que a mí me sirva y voy a estructurarlo de una forma que yo me lo disfrute y voy a hacerlo de una manera que a mí me haga sentido, que sea algo también en lo que yo pueda mantenerme constante. Y creo que ese es un aspecto de la constancia que es importante hablarlo, porque muy fácilmente yo les puedo decir, tienen que ser constantes, es como, ok, sí, gracias por el recordatorio, pero ¿qué ayuda con la constancia? Y yo siento que en este aspecto en particular está atado a hacerlo de una forma que funcione por y para ti,
cuando yo estructuré la idea inicial de cómo se iba a ver este podcast, uno, yo sabía que quería que saliera todas las semanas. Entonces ya yo me estoy poniendo un día en la semana en el que siempre sale, voy trabajando alrededor de esa fecha, sé cómo va a venir mi semana alrededor de, ok, yo todos los miércoles tengo que tener publicado un episodio porque es lo que yo estoy determinando que yo puedo hacer y la forma como yo quiero que se vea este podcast. Entonces, si yo sé que todos los miércoles yo voy a tener un episodio publicado, ¿cómo organizo mi semana o cómo hago espacio en mi semana alrededor de ese objetivo? ¿Cómo hago para a lo mejor tener un día fijo de que yo sé que, por ejemplo, por mucho tiempo los domingos ha sido el día donde principalmente grabo? Entonces es como que el plan A, el día que 95% de las veces yo destino a grabar es los domingos, porque sé que no hay nadie acá, por ende no hay tanto ruido, no hay tantas distracciones, sé que si puedo grabar antes de las 2 de la tarde, independientemente de si es verano o si es invierno, voy a tener tradicionalmente luz natural, entonces voy a poder grabar ahora que los hago en video. También el hecho de si yo normalmente lo hago un domingo, tengo todavía el lunes y martes de por medio, y hay un domingo en particular que por la razón que sea no puedo grabar, me estoy dando también el chance de tener un día como plan B, que sea el lunes o martes para grabar. Entonces, todas estas consideraciones y toda esta planificación también ayuda al tema de la constancia, porque de nuevo, una cosa es yo decir, ok, yo quiero sacar un episodio semanalmente, pero no tengo una estructura y no tengo una organización de cuándo voy a grabar, de cómo lo voy a grabar, de entender cuánto tiempo me va a tomar, de practicar y realizar todo este ensayo y error para saber realmente qué me funciona. Si no tenemos eso, siento que la constancia se dificulta. Entonces, el tener esa estructura alrededor de lo que tú estés decidiendo para tu proyecto, vamos a decir en este caso para tu podcast, sea de que lo quieras sacar una vez a la semana, 2 veces al mes, una vez al mes, si es algo que tú quieres que se vea como en video o solamente audio, si tú estás diciendo, mira, yo quiero que sean episodios súper cortos, que era mi concepto inicial de máximo 10 minutos, si por el contrario no, quiero que sea algo súper extenso, si es algo donde yo voy a tener invitados cada tantos episodios, si es algo que se va mezclando con episodios míos, si la estructura va a estar alineada a otros proyectos, todo este tipo de consideraciones es muy importante a la hora de ser constantes. Y aun cuando sí es importante, y recalco, el tener esta planificación, el tener esta estructura, el tener esta idea, mucho siento que hay que darle el espacio al ensayo y error. Aún así, lánzate, hazlo, como hablamos antes, soltar un poco la perfección. Y así quizás tu objetivo más grande sea, yo quiero tener un espacio como un estudio en donde yo grabar mis episodios, pero ahorita no tengo los medios, no tengo las herramientas no importa, empieza desde tu casa, así lo hice yo. Yo sabía que uno de mis objetivos era poder tener el podcast en video, pero originalmente me estaba limitando yo mucho por el tema de la perfección, sentía que no podía hacerlo y lo que hice fue, en lugar de que eso me detuviera, dije, no importa, vamos a empezarlo en audio, vamos a ver cómo se va dando esto. Originalmente yo también dije que los episodios iban a ser, como les decía, de máximo 10 minutos de duración. Los primeros 5 o 6 episodios yo me atrevo a decir que fueron de 5 minutos o menos, y ya eventualmente dije, mira, tengo más que decir, tengo otras cosas que quiero agregarle, entonces voy a extender un poquito más el tiempo, y ha sido la estructura que mayormente se ha mantenido. Entonces, en este proceso de estructuración, en este proceso de ensayo y error, también entra un cuarto punto muy importante, que es el permitirnos cambiar de opinión, sea para cosas que vamos a ir integrando y que se mantienen, así como cosas que a lo mejor intentamos y nos dimos cuenta de que, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Y aquí viene otro poquito de behind the scenes. Les doy un par de ejemplos de cómo yo he venido cambiando de idea con el tema de los podcasts, o de este podcast. Cuando yo les comentaba de este aspecto de no me gusta el ruido de fondo y no quiero sentir como esas pausas medio raras, no quiero que se pierda el hilo de la conversación, entonces yo voy a tener como mi diálogo aquí escrito que yo sencillamente voy leyendo y ya.
hace un año, de hecho, en mi cumpleaños, estaba con amigas que a ese punto recién acababan de sacar cada una sus propios podcasts y sale el tema de cómo tú los grabas, cómo tú los estructuras, como comparando notas. Y un factor en común de ellas, que para mí me hacía ruido y era como, yo jamás voy a poder hacer esto, es que ellas me decían de, mira, yo sencillamente prendo ese micrófono y lo que salió, salió. En el sentido de que si se escucha mi mascota de fondo, no importa. Si de repente yo tengo que tomar agua, yo no le pongo pausa. Yo voy grabando así, que sea muy orgánico y natural. Y para mí, como todavía me anclaba mucho y me sostenía mucho en esto de la perfección, yo decía como que, no, pero es que así no está bien hecho, porque no debería tener esos ruidos de fondo, no debería tener esas pausas, no debería esto y lo otro. Y yo siento que de alguna forma fue como ese challenge de inténtalo. Ni siquiera challenge, fue como recomendación, pero fue medio ese, haz la prueba, ve cómo te va. Y si no te funciona, no te funciona, pero por lo menos inténtalo. Y no les voy a decir que he llegado al punto donde un episodio se haga en una sola toma, porque sí, todavía hay ciertas pausas como la de voy a tomar agua o algo que sea un poquito más extenso de un par de segundos, que sí me gusta ponerle pausa. Pero hay otras cosas en donde sí lo he soltado más y se siente más ligero, como por ejemplo ciertos ruidos de fondo de que si pasó un avión, que si se cayó algo, que si alguien entró por la puerta, todo ese tipo de cosas. Yo digo como que mira, ya está, quedó, no le está quitando mérito o importancia a lo que yo estoy comunicando acá. Y yo siento que el permitirme reconectar con esa idea de, ok, la gente está escuchando el podcast es para criticar o decir como que no hay ningún ruido de fondo, o lo están escuchando por lo que tú tienes que decir, por el tema que tú estás trayendo a la mesa, por las recomendaciones que tú estás compartiendo, por los invitados que tú estás trayendo. Y en teoría funciona así. Y mucho a mí me ha ayudado, y esto es como un extra tip que les dejo, de verlo desde el punto de consumidor. Yo como consumidora de otros podcasts, yo como persona que escucha otros podcasts, que ve otros podcasts, cuando yo me pongo a pensar, y ha llegado a pasar en episodios de otras personas donde se dañó un poco el audio, no se escuchó bien, hubo un ruido de fondo, hubo una pausa, X, Y, Z, eso no le restó valor e importancia a lo que yo vine a escuchar en este podcast, lo que yo vine a ver en este podcast. Yo me seguí quedando con los conceptos que allí compartieron, con las ideas que allí compartieron, con las conversaciones que allí se dieron, independientemente del ruido de fondo, que si se pausó, que si se dañó el micrófono, esto, lo otro. El mensaje llegó igual. Entonces eso es lo importante. Y el cambiar un poco la idea con respecto a eso me ha hecho sentirme más ligera, que se sienta más orgánico el espacio y disfrutarme más el proceso. Entonces, por ese lado, ese es un ejemplo de donde yo cambié de opinión y me ayudó, y es algo que he mantenido. Por otro lado, otra que me pasó, y quizás algunos de ustedes llegaron a notarlo, quizás ninguno de ustedes lo hizo, pero otra conversación que salió allí fue la idea de un podcast bilingüe. Una de las personas con las que yo compartí ese día que estábamos hablando de los podcasts, una amiga, Maggie, que tiene su podcast Not a Coincidence, cuando ella lanza el concepto, lo saca con episodios en inglés y español, básicamente la misma temática o el mismo episodio en ambos idiomas. Y para mí era algo de que llegué a pensarlo aquí y allá, porque la mayoría de mi concepto, de mi contenido, es bilingüe en mis redes, en mi Instagram, en mi TikTok, en mi YouTube. Pueden ver un poco de ambos idiomas y me manejo en ambos idiomas normalmente. Entonces sí lo había pensado, pero como que no sabía, ¿será que sí, será que no? Y eventualmente dije, vamos a hacer la prueba. Y me parece que grabé un total de 3 episodios en inglés que se publicaron. De hecho, todavía existen en la plataforma del podcast. Si ustedes se van a Spotify, si están viendo o escuchando el episodio allí, pueden encontrar esos episodios. Yo diría que fue como alrededor de febrero, marzo de este año. Entonces, si les interesa ir a escucharlos, lo pueden ir a hacer. Pero fue algo que yo dije, déjame intentarlo. Y debo reconocer que no se sintió tan orgánico, no se sintió tan suelto. Es una de las pocas veces en donde decido hablar inglés y lo siento forzado, lo siento como que no está fluyendo y no sé cómo hacerlo a pesar de que yo tengo años hablando fluidamente este idioma. Eventualmente me di cuenta que, a diferencia de cuando vengo a este espacio a grabarles en español, a traerle los temas, los conceptos, todo lo que he venido desarrollando por, de nuevo, 100 episodios,
se ha sentido maravillosamente, se ha sentido fluido, incluso en días donde no me he sentido tan bien, anímicamente no he estado al 100, he estado medio ronca, he estado medio enferma, me sigo disfrutando el proceso, no se siente trabajoso, no se siente tedioso, no se siente fastidioso. Y cuando lo hacía o cuando lo hice ese par de veces en inglés es como, por aquí no es. Y es el ejemplo que les doy de donde me permití cambiar de opinión de algo de que, bueno, lo intenté, me saqué como la espinita, me saqué la duda, pero en el proceso me di cuenta de que no es para mí. Ahora, ¿eso significa que más nunca en este espacio va a salir un episodio en inglés? No lo sé. Incluso he llegado a pensar en otras formas, en otros conceptos o formas similares a este podcast que yo pueda llevar a cabo en inglés, sea independientemente, en colaboración con alguna entidad o con otra persona. Entonces hay muchas otras posibilidades de poder llevar esa idea a cabo, pero por los momentos el aceptar de que lo intenté, hice la prueba, a ver cómo me iba, no es algo con lo que conecté y está bien. Entonces ahora retomo lo que ha sido mi línea inicial, mi línea original de todos los episodios son en español. Entonces lo que quiero que se lleven con esto es que independientemente del resultado que puedas obtener, es el permitirte cambiar de opinión. Permítete tener ese ensayo y error, permítete probar diferentes formas, diferentes estructuras, diferentes conceptos, hasta que llegues a algo que te funcione a ti. Porque principalmente, a pesar de que yo entiendo el valor que tiene un espacio como un podcast y toda la información que yo aquí les comparto y todos los tips, todos los datos, todas las experiencias, todos los invitados, todo lo que aquí salga, primeramente lo hago por y para mí, porque es algo que a mí me gusta, que yo me disfruto, que me motiva, que me inspira, que sencillamente me divierto en este espacio. Entonces, principalmente hacerlo para uno. Y de hecho, eso está alineado a la última recomendación, el último punto que quiero traerles el día de hoy. Y esto también puede sonar un poco como cliché o repetitiva, pero es importante traerla a la mesa y es el concepto de tu por qué. ¿Por qué estás sacando ese proyecto? ¿Por qué estás abriéndote una nueva cuenta de Instagram? ¿Por qué estás empezando tu canal de YouTube? O en este caso, ¿por qué estás empezando o retomando un podcast? Porque de nada sirve todos los otros conceptos o todas las otras recomendaciones si no tienes claro cuál es el propósito detrás de. Si tú no tienes un propósito claro, si tú no tienes un concepto claro, si tú no tienes tu por qué bien definido, va a costar que seas constante, va a ser un poquito más trabajoso el hecho de que te disfrutes el proceso, el que desarrolles esa paciencia, el que estés dispuesto a explorar el ensayo y error, a cambiar de opinión. Todas estas otras recomendaciones que yo les di se dificultan un poco más, por no decir casi que imposible, si tú no tienes claro el por qué lo estás haciendo. Y el por qué a veces no tiene que tener esta respuesta como tan profunda o estructurada. A veces puede ser algo tan sencillo como me gusta, me lo disfruto, me divierte, es algo que amo hacer. Y de hecho esa ha sido gran parte de mi respuesta cuando hasta el sol de hoy todavía tengo personas que me preguntan, ¿pero por qué sacaste un podcast? Siento que todo el mundo ahora está sacando podcast, pero no es algo que yo le veo que le pueda sacar tanto dinero como por ejemplo YouTube. No le estoy viendo como el sentido de para qué inviertes tanto tiempo en eso. Y para mí, mi primera respuesta automática y la más genuina y la más orgánica es me disfruto esto, me encanta hacerlo. No les voy a mentir, y sí, quizás al principio cuando decido sacar el podcast, parte de la motivación en ese momento era ver que todos a mi alrededor están sacando un podcast, por ende yo también quiero uno, y eso es válido también. O sea, lo importante yo siento que es el sincerarnos con nosotros mismos. Y sí, parte también salió por allí. Cuando veo hacia atrás en esos momentos me doy cuenta de que todavía en ese momento yo estaba mucho en una fase comparativa de qué está haciendo el otro, cómo puedo más o menos hacer lo mismo de esa persona, si esta persona hizo aquello y le resultó, entonces yo también debería hacerlo, y lo tomaba ciertas decisiones y estructuraba ciertos conceptos y ciertas cosas que sacaba mucho en base a el otro, el de afuera, lo que los demás están haciendo. Ahorita, luego de 100 episodios, con toda sinceridad les puedo decir que continúo haciendo esto
por y para mí. Continúo haciendo esto desde mis experiencias, desde mis vivencias, desde conversaciones que yo he tenido, desde aquello que me trae gozo y felicidad, desde momentos incómodos y difíciles que he vivido y lo que aprendí a través de ellos. Entonces es algo que nace muy de adentro, es algo muy personal y ya no caigo tanto en el de que están hablando las personas esta semana o cuáles son los conceptos que están de moda. Es como, no, a lo mejor todo el mundo esta semana les va a estar sacando, por ejemplo, un episodio de Navidad, les va a sacar un episodio de las cosas que aprendí pasando Navidad sola, que es una de las cosas que nos ha pasado a varios o casi a muchos en esta temporada. Pero para mí es, no, yo les quiero hablar de los 100 episodios y de todo lo que aprendí en este momento. A lo mejor la semana que viene todos van a estar hablando es de año nuevo, vida nueva y las metas y esto. A lo mejor yo vengo con otro tema, pero el punto es de que principalmente lo estoy haciendo por y para mí, porque tengo claro de qué es lo que yo quiero comunicar aquí, tengo claro el cómo quiero que se vea esta estructura y desde entrada lo que yo quería y siento que he logrado llevar de alguna u otra forma en estos 100 episodios y continuaré llevando, es que el podcast se sintiera como una extensión de lo que yo ya hago, de lo que yo ya soy. Que no fuera algo de que tengo que hacer toda esta investigación. A lo mejor habrán temas que sí tengo que investigar un poquito más, pero que no se sintiera como esta tarea de voy a estar hablando de, por ejemplo, cine, que es algo que a mí me encanta, pero quizás tengo que hacer un poquito más de research de si voy a estar hablando de ciertas películas, como que verlas, investigar. No, yo quería que esto se sintiera como las conversaciones y los contenidos que ya yo orgánicamente les comparto semanalmente, diariamente en mis redes sociales y que estuvieran muy alineado a cosas que son importantes para mí. El aconsejar, el recomendar, el apoyar, el ayudar, el compartir lo que a mí me ha funcionado, el que se sintiera también como casi como una pequeña sesión de terapia y esta mano amiga de, ok, yo sé que no estamos teniendo una sesión uno a uno aquí, pero te voy a compartir un poco de lo que yo le estaría diciendo a mi persona si estuviera viendo estas situaciones de las que hablamos desde afuera. Quiero compartirte un poco de lo que han sido las conversaciones que he tenido con seres cercanos en estos días que me parece que han sido de mucha utilidad para mí. Ahora yo te voy a compartir esos conceptos de una forma que a ti también te puedan ayudar, pero que se sintieran mucho como lo que ya yo soy y lo que ya yo comparto. Y siento que el tener eso muy en claro me ha permitido el ser constante, el traer información de valor, el no quedarme sin temas, que yo siento que es uno de los miedos o de las preocupaciones más grandes que tienen las personas, y yo he llegado a estar allí también antes de sacar un podcast, es ¿qué pasa si me quedo sin tema? ¿Qué pasa si me quedo sin algo que decir? Siento que cuando tienes tu concepto muy claro, siento que cuando tienes tu mensaje muy claro, nunca te vas a quedar sin algo que hablar, que decir, que hacer para estos espacios. Entonces, añadido a eso y como un extra tip que también les dejo, sobre todo si están empezando o van a sacar un podcast, cuando se trate de la temática y cuando se trate del concepto y del título que le vayan a poner a su podcast, mientras más amplio, mejor. Aquí tienen que pensarlo al revés de con las redes, que normalmente con las redes este concepto tiene que ser nicho, tiene que ser muy específico, tiene que ser reducido. Es como que solamente trata de enfocar tu contenido en este punto, este tópico, este tema, para que seas como la experta en esto en particular y la gente te busque por esto en particular. Aquí es todo lo contrario. Aquí es, sí, tengo como una idea clave, tengo un concepto como tal, pero que sea amplio, porque eso es lo que te va a permitir nunca quedarte sin temas, eso es lo que te va a permitir conectar otras temáticas secundarias a la temática inicial, y es lo que yo les comento. Cuando yo estructuro la idea de esperando la señal, el concepto era eso, el concepto para mí tenía que ver con deja de esperar a tener todas las respuestas, deja de esperar a tenerlo todo claro, deja de esperar a tener todo perfecto, es lánzate con lo que ya tienes. A veces uno está buscando esas respuestas y esas señales afuera y resulta que ya las tenemos muy dentro de uno, resulta que uno puede ser su propia respuesta, uno puede ser su propia señal, y en ese concepto mayor se desencadenan diferentes temas, diferentes pilares de contenido, como lo es la salud mental, como lo es el wellness, como lo es emprender, como lo es relaciones interpersonales, como lo es sacar un podcast, como lo es
todos estos diferentes temas y todos ellos logran coexistir bajo este paraguas de una temática relacionada a las señales, a el inspirarnos, a el dar ese paso, a el no quedarnos con las ganas, a el atrevernos a más. Entonces, sí les recomiendo, si todavía están en esa fase de estructurar el concepto de su podcast, llévenlo amplio, llévenlo a mayor, no se limiten en algo súper nicho, estén conscientes de que es algo de lo que van a estar hablando constantemente. Y si todavía no la tienen clara, que es totalmente válido, porque de nuevo, no tienen que tener todas las respuestas en este momento, pero es preguntarse, ok, normalmente, ¿de qué concepto yo puedo hablar por horas sin quedarme sin tema? Porque siempre hay algo, a lo mejor es de lo que ya tradicionalmente hablan en sus redes sociales. Puede ser de aquello de lo que normalmente sus allegados, sus amigos les vienen a pedir consejo. Puede ser de eso de lo que no se cansan de leer, de ver, de estudiar. Entonces, pensar en eso que sea muy natural y muy orgánico y ustedes pudieran hablar de eso por horas y horas y horas y horas. Por ahí van las respuestas, por ahí va la señal. Así que de nuevo, tener muy en claro cuál es tu por qué. ¿Por qué tú estás sacando esto? Alineado obviamente a una idea muy amplia de una temática de la que tú te veas pudiendo estructurar episodios y hablar por 50 episodios, 100 episodios, 500 episodios. Tengan también esos momentos de hacer esos ejercicios de, ok, voy a listar todas las ideas que se me ocurran de posibles episodios de podcast. No significa que van a tener las temáticas en los 100 primeros episodios de una. Yo creo que la primera vez que yo hice ese ejercicio tenía quizás unos 20 temas. Pero a medida que tú vas desarrollando la práctica de grabar episodios, de tener la estructura de cómo se ven, de cómo tú comunicas, de tus palabras claves, de tus conceptos, de tus temáticas, de todo esto, naturalmente se van desarrollando otras ideas. Y si no, les pongo el ejemplo sencillo de las redes sociales, ya que siento que es algo de por más que tengamos bloqueos creativos o experimentemos síndrome del impostor o a lo mejor nos desconectemos en un rato, todos hemos llegado a aquellos que utilizamos las redes como más allá de comparto estas fotos con mi mamá y con algunos amigos, sino de que lo ven o lo han estructurado como una herramienta. No se han quedado sin temas, han pasado años y todavía siguen presentes en redes, independientemente de si salen todos los días o quizás un par de veces por semana, pero siempre han tenido algo que compartir en stories, siempre han tenido algo que compartir en posts, siempre han tenido algo que compartir en reels, lo mismo con TikTok, es como que siempre se te ocurren ideas y creo que pocas veces llegamos a ese miedo de ¿qué pasa si me quedo sin cosas que decir? ¿Qué pasa si me quedo sin temáticas? ¿Qué pasa si me quedo? Y es como, para mí, eso es lo que me ocurre con el podcast. Ya entendí de que no me voy a quedar sin temas y no dejo que eso me detenga, porque la gran mayoría de lo que yo comparto aquí viene de mi experiencia de vivir, de existir y de ser humano. Y eso es algo que yo no voy a dejar de hacer hasta el día que ya no esté aquí. Entonces siempre van a haber experiencias, siempre van a haber conversaciones, siempre va a haber un libro que esté leyendo o una película que vi o cualquier otra cosa que me va a dejar algo que yo puedo desarrollar como una temática para un episodio de podcast. Independientemente de si es algo de que me voy a extender y casi que puedo picar el episodio en dos, como a lo mejor un episodio de que mira, este duró solamente 10 minutos, pero fui al grano con esto que yo quería compartir. Entonces, no dejen que esos miedos los detengan. No se queden con el ¿y si me quedo sin ideas o si me quedo sin temas? Les prometo que eso no va a pasar. Tengan muy en claro de cuál es esa temática amplia en general que quieren desarrollar en una idea de un podcast. Tengan una idea al menos inicial, que pueda evolucionar, pero una idea inicial de cada cuánto van a salir esos episodios, qué día van a salir, cuál va a ser la duración de los episodios, es algo que solo va a ser audio, es algo que va a ser audio y video, en qué plataformas las voy a compartir, cómo lo voy a promocionar, cómo puedo también reciclar este contenido, que es una de las metas que yo tengo para este 2024, cómo yo paso de crear un episodio que tenga información valiosa, un contenido importante y que no sea algo de que solo se quedó en lo publiqué este miércoles, lo escucharon las personas esta semana y después quedó en el olvido. Es cómo yo le sigo dando vida a eso, cómo yo lo sigo desarrollando, cómo yo lo sigo utilizando. Y sí hay maneras de hacerlo, pero eso queda para otra temática, para otro episodio, una vez que ya yo tenga eso más desarrollado. Por ahora los dejo con los 5 pilares, las 5 señales, las 5 recomendaciones con las que yo destaco y con las que me quedo al llegar a este punto de los 100 episodios
y que voy a seguir desarrollando y llevando conmigo al 2024 y a todos los otros episodios que van a seguir saliendo de Esperando la Señal. Tener nuestro propósito bien definido, ser constantes, el disfrutar el proceso y ser pacientes, el permitirnos cambiar de opinión y el soltar el perfeccionismo. Yo siento que con esas 5 recomendaciones, esas 5 señales, si están en el punto de quiero sacar un podcast y todavía no me he decidido, aplicando esas 5 te va a ir bastante bien. Si por el contrario llegaste a tener un podcast en un momento, pero por la razón que sea ya no está en producción y es algo que tiene rato dándote vueltas la cabeza de lo quiero volver a traer, conecta con esas 5 ideas y ve cómo las puedes aplicar. Y si por el contrario es algo de que realmente yo nunca pensé en tener un podcast, no era algo que me llamaba, pero últimamente es como, ¿qué pasaría si? Te recomiendo también aplicar esas 5 recomendaciones. Y con esto cerramos este episodio que quizás se sienta como otro más del montón. Para mí es un espacio para celebrar este milestone, para celebrar mi constancia, para celebrar mi compromiso conmigo misma, con este proyecto que empezó como quizás un pequeño hobby, quizás no sabiendo exactamente hacia dónde iba a ir, pero que ahora me siento tan comprometida y tan enamorada de este proceso y tan feliz de haberlo iniciado hace casi 2 años, porque sí, en febrero celebramos 2 años del podcast, y que me emociona ver qué más va a venir, qué más vamos a hacer con esto. Lo tomo también como un recordatorio y una señal a todos ustedes, en especial en estas épocas navideñas, como pueden ver allá de fondo, de celebrarnos, de celebrar cada paso, de celebrar cada parte del proceso, porque muchas veces vamos en ese piloto automático de tengo que seguir sacando episodios, vamos a decir en el contexto de podcast, tengo que seguir desarrollando ideas, tengo que seguir haciendo, creando, llevando, y está bien, pero también es importante darnos una pausa y reconocer que nos lanzamos, lo intentamos, no teníamos todas las respuestas, no dejamos que el miedo nos ganara, seguimos evolucionando, seguimos creciendo, seguimos aplicando el ensayo y error, y eso nos permitió llegar a primero sacar ese primer episodio, llegar a 10 episodios, llegar a 50 episodios, llegar a 100 episodios es un muy big deal. Y el realmente reconocer y agradecer y celebrar cada una de las partes del proceso. Y así como yo lo hago hoy particularmente con el podcast, quiero invitarlos a ustedes a que lo hagan con cualquier cosa en la que tengan rato trabajando o que estén apenas lanzando, no importa en la fase del proceso en la que se encuentren. Recuérdense reconocer cada momento, recuérdense celebrarlo, recuérdense darse esa palmadita. Nosotros tenemos que ser nuestro primer apoyo, nuestra primera porrista, nuestro primer fanático, porque si nosotros no nos damos ese apoyo, no nos damos ese impulso y no nos celebramos, ¿cómo podemos esperar que otros lo hagan para con nosotros? Así que con eso nos invito, si tienes tu agua, tu bebida, tu café, lo que sea que estés tomando, a raise your glass, a salud por ello. Yo me dedico a este momento en celebración, estoy muy orgullosa de mis logros, estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado hasta este momento, estoy muy emocionada por lo que el futuro le depara no solo a este espacio, a este podcast, sino a todo a lo que voy a seguirle invirtiendo mi tiempo, mi dinero, mi energía, mis ganas. Y quiero que te tomes este momento para recordarte de celebrar también todo aquello en lo que has venido trabajando, lo que estás trabajando actualmente, en lo que vas a empezar a trabajar. Es importante reconocernos y celebrarnos siempre. Así que salud para todos ustedes. Gracias por ser parte de Esperando la Señal por 100 episodios, los que han estado desde el día 1, para aquellos que llegaron hace unas semanas, para aquellos que están llegando hoy en el día 100, les agradezco. Los invito a seguir siendo parte de este camino y de todo lo que se viene, pero principalmente gracias, gracias, gracias. Y nos escuchamos y nos vemos en el 2024, en más episodios, en más momentos, en más experiencias, en más conversaciones de Esperando la Señal. Feliz 2023, feliz cierre de año, felices fiestas. ¡Ching! Y hasta el 2024. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.